Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro videoclip de servicio al cliente. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante que es la cadena de servicio, de cara a comprender cuál es el papel de todos los seres humanos que hacen parte de una organización a la hora de construir un servicio al cliente estrella. El concepto de cadena de servicio básicamente es una invitación a comprender que todas las personas que están haciendo parte de un negocio, de una empresa, necesariamente tienen un impacto directo algunos, otros indirecto, pero siempre habrá un impacto sobre el cliente externo de la organización. Y es muy importante que en esta reflexión que vamos a promover tú comprendas cuál es ese papel. El mundo organizacional lo podemos ver simplemente como una cadena con tres grandes eslabones. Un primer eslabón que son los proveedores que suministran unos insumos, un segundo eslabón que es la organización que con esos insumos hace una transformación para crear un producto que ha dirigido a un tercer eslabón que es el cliente final. En ese orden de ideas, la organización internamente, siendo el eslabón del centro, también tiene una serie de cadenas que están unidas, que son macroprocesos, que están constituidos por otra serie de cadenas que son procesos, que está constituida por otra serie de cadenas que son procedimientos, que están constituidas por otra serie de cadenas que son actividades o tareas. Y esas tareas también son realizadas por una serie de cadenas de seres humanos en función de los logros de la organización. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿por dónde se rompe una cadena? Pues la respuesta simple es por el eslabón más débil. Ahora bien, en ese análisis que acabamos de hacer, ¿cuál termina siendo el eslabón más débil? Por supuesto que el ser humano. ¿Y por qué decimos que el ser humano es el eslabón más débil de la cadena de servicio? No porque no sea el más importante, de hecho es el más importante. Es más débil en realidad porque son muchas las variables que se conjugan alrededor de la gestión de ese ser humano. Un ser humano que puede generar una fractura, una ruptura o un mal servicio o una mala calidad en su tarea por un desinterés, por una falta de motivación, por un estado emocional alterado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que el ser humano sea el eslabón más débil de la cadena. En ese entendido, cuando nos quedamos allá en la profundidad mirando la cadena de seres humanos, debemos entender que como personas dentro de la empresa siempre vamos a tener un eslabón o una persona que nos precede, quien nos entrega insumos, ese que podríamos llamar perfectamente nuestro proveedor interno, y un eslabón que está después de nuestra tarea, a quien podríamos llamar perfectamente nuestro cliente interno, es el que recibe nuestro trabajo para a su vez hacer otro proceso y seguir agregando valor, o en el caso de ser el cliente externo, pues para disfrutar o satisfacer esas necesidades que está buscando cubrir el producto. En ese orden de ideas, entonces, la responsabilidad que nos cabe a todos y cada uno dentro de la organización es, primero, entender que todos somos eslabones de alguna cadena. Lo voy a decir de otra manera. Si tú no fueras un eslabón dentro de una cadena dentro de la organización, eso lo podemos interpretar perfectamente como que no estás agregando valor. Y si no estás agregando valor, estás sobrando dentro de la organización. Así que gracias a Dios, qué bendición es ser parte de un eslabón de una cadena dentro de la empresa, porque de alguna manera tenemos sentido de estar allí. Ahora, no es solamente estar por estar, ese estar implica que por lo menos garanticemos que de nuestra parte no se fractura o no se rompe la cadena por nuestro trabajo, por nuestra falta de calidad o por nuestra falta de oportunidad. Pero también cómo garantizo que funcione y fluya todo alrededor de esa cadena de cara a nuestro proveedor interno y de cara al cliente interno, haciendo básicamente dos cosas. Con el proveedor interno, primero y muy importante, dejarle claro cuáles son los atributos en que yo debo recibir su trabajo para que mi agregación de valor tenga sentido. Dicho de otra manera, de poco sirve que yo haga una labor excelente si lo hago sobre unos insumos que no me llegan a tiempo o que no me llegan con la calidad correcta, porque finalmente ya empezó a afectarse el servicio que al final le vamos a entregar a nuestro cliente, llámese un servicio como tal o un producto final. Con nuestro cliente interno también tenemos una responsabilidad muy grande y es que yo proactivamente debo ir a acercarme a él y dejarle saber con claridad cuáles son los atributos de tiempos, de especificaciones, de calidad en que él necesita las cosas que yo le voy a entregar y de esa manera yo tengo que enfocar todo mi trabajo para hacerle cumplimiento a esos requerimientos. Si yo hago dos elementos, verificar que mi proveedor sea claro en lo que yo necesito y que mi cliente me esté diciendo lo que él necesita de mí y además le pongo la calidad de mi trabajo, la cadena de servicio se va a mantener unida. Para mí resulta tremendamente impactante el ver cada vez dentro de las organizaciones personas que en los entrenamientos que yo hago me manifiestan que en la práctica no entienden por qué están sentados en ese entrenamiento si ellos no tienen nada que ver con el servicio, particularmente aquellas personas que están en las áreas de apoyo. Cuando uno habla con una persona del área comercial, una persona de ventas, una persona de mercadeo, por supuesto la gente de servicio al cliente, tiene unos niveles mayores de accesibilidad, pero por supuesto están de cara al cliente todo el día. Pero cuando uno habla
con una persona del área administrativa, del área financiera, de recursos humanos inclusive, ellos no entienden por qué tienen que asistir a programas como estos. Y la verdad es que lo que no están entendiendo es el concepto de cadena de servicio. Y espero que si tú eres uno de esos elementos de tanto valor dentro de la organización que están en las áreas de apoyo, comprendas tú cómo puedes impactar con una mala gestión decididamente a un cliente externo. Voy a poner un ejemplo así rápido para aclararlo. Suponte que estamos hablando de una persona del área financiera que es la responsable de hacer la programación de pago a proveedores. Miren qué tan lejos está el de los clientes externos de la organización. Su tarea es entregar todos los lunes a primera hora el informe de los clientes a los que hay que, de los proveedores, perdón, a los que hay que hacer los pagos durante esa semana. Los pagos en la semana se hacen el viernes. ¿Por qué tiene que entregar el lunes? Porque el área de tesorería tiene que acopiar, hacer los movimientos de flujo de caja, liquidar inversiones de tal manera que tenga dinero en efectivo disponible para hacer los pagos el día viernes. Esta persona, con mucha negligencia, como él no entiende que tiene un impacto directo sobre el cliente externo, simplemente dice, ¿y para qué lo tengo que entregar con tanta antelación? Yo se lo voy a entregar el miércoles. Y efectivamente entrega el informe el miércoles. Cuando la gente de tesorería recibe el informe el miércoles, tiene 2 días para actuar. 2 días que son insuficientes, entonces ese viernes no se pudieron hacer los pagos a los proveedores. Vamos a mirar el otro lado de la moneda. Uno de esos proveedores, por ejemplo, es la empresa editorial que suministra todos los formularios donde están y todos los documentos impresos donde están los pedidos que utilizan los vendedores para tomar aquellas cosas que están comprando los clientes de esa organización. Ese proveedor, al no recibir el pago a tiempo, entonces decide cambiar la clasificación de ese cliente. Ya no lo tiene dentro de los clientes AAA a los cuales le despacha dentro de un rango de 8 días después de haber hecho el pedido, sino que lo pone en el rango de clientes tipo B, donde se toma 15 o 20 días para despacharlo. Pues vamos a la organización. En la organización está la persona de compras. La persona de compras que maneja justamente el inventario de los formularios para los pedidos sabe que debe hacer un pedido, una reposición, después de tener un número mínimo de formularios disponibles, los que le alcanzan para cubrir esos 8 días mientras el proveedor le entrega a tiempo. Cuando llega a ese límite, hace el pedido. Pero el proveedor no se toma 8 días para entregarle, se toma 15 o 20 días porque recuerden que ya lo tienen en otra categoría por haber incumplido en los pagos la vez anterior. ¿Cuál es el impacto de eso? Que se agotan todos los formularios de pedidos en la semana siguiente y todavía no ha hecho el proveedor entrega de los nuevos pedidos. Son 15 días en los cuales los vendedores no pueden hacer correctamente su gestión para tomarle los pedidos a los clientes porque no tienen dónde registrarlo. Son clientes que no están recibiendo los productos o servicios de esa organización gracias a que hubo un problema administrativo de falta de pedidos, de falta de formularios, que no se lograron tener a tiempo porque el proveedor nos cambió de categoría. Y nos cambió de categoría porque no recibió el pago a tiempo y no recibió el pago a tiempo porque esa persona que está en el área financiera entiende que él no tiene nada que ver con el servicio al cliente externo. ¿Ustedes creen que este ejemplo puede ser real? Por supuesto que sí, y lo podemos construir perfectamente con la persona de la recepción, lo podemos construir perfectamente con las del área legal, lo podemos construir perfectamente con el gerente de otro departamento, de otra área de la organización. Siempre es así. Cuando uno no hace correctamente su trabajo, tarde o temprano termina impactando a un cliente externo. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente te quiero dejar esta reflexión. En la cadena de servicio debes sentirte privilegiado por ser un eslabón, porque eso le da significado y realidad a tu tarea y a tu labor. Pero segundo, debes asumir la responsabilidad al entender que debes agregar un valor en unos términos y unas especificaciones de calidad, en unos atributos de tiempo, de tal manera que todo fluya en el proceso para que nunca, nunca, nunca vamos a tener un impacto en el cliente que termine echando al traste todas esas percepciones de servicio sobre las cuales se construye una experiencia de servicio al cliente estrella. Piénsalo muy bien, pero es muy importante para la organización. Lo que tú haces, en cualquiera que sea la actividad que tú realices, va a tener un impacto tarde o temprano en un cliente. Asume el reto con profesionalismo responder a esas necesidades y entrega con corazón toda esa pasión que se necesita para ser un elemento de valor en esta construcción de una cultura de servicio al cliente estrella. Espero que esta reflexión te lleve y te ayude cada vez a entender mejor cuál es tu agregación de valor dentro del proceso y la razón de ser de tu estadía dentro de nuestra organización en ese sentido de cara a nuestros clientes. Muchísimas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.